frente a la National Paper and Typewriter Company, el policía se detuvo a platicar con amigos un rato. Cuando retomaron camino, el policía le propuso que compartiera la mitad de la venta y él encontraría comprador. Gutiérrez ofreció darle el valor de 1 onza si conseguía que les pagaran 3.50 pesos por gramo. El policía aceptó. Se llevó la cocaína y prometió regresar la noche siguiente. Luego de que el policía se retiró, Pascual Gutiérrez empezó a dudar. ¿Qué tal que el policía fuera un impostor? Así que fue a buscar al individuo con quien el supuesto policía platicó camino a la casa de Gutiérrez. Esta persona le confirmó sus sospechas. El supuesto policía no era policía. Se llamaba Alfonso Cázares y era síndico del pueblo de Siqueros. El 27 de abril de 1931, el doctor Cervantes y los funcionarios de salubridad levantaron un acta con la declaración de Alfonso Cázares, quien negó la acusación y todos los hechos. Al día siguiente, el 28 de abril de 1931, declaró Manuel Bejarano, quien conocía bien a Alfonso Cázares. Bejarano confirmó que a finales de octubre de 1930 vio pasar a Alfonso Cázares con otra persona frente a su casa y lo llamó para pedirle un recibo por su sueldo como síndico de Siqueros. También confirmó que ese mismo día un individuo de mala catadura fue a preguntarle quién era la persona con quien había hablado. Él contestó que era Alfonso Cázares. El 29 de abril, Cázares aceptó que estuvo en Mazatlán en octubre de 1930 y que su amigo Monje le contó que Pascual Gutiérrez tenía cocaína que podrían robar. Fue entonces que Monje buscó a Pascual Gutiérrez y le dijo que debía llevar la cocaína al Hotel Belmar, donde un gringo la compraría. El doctor Luis Cervantes usó todos los recursos a su alcance para convencer a las autoridades centrales para que se hiciera algo. El juez Rangel decretó la libertad tanto de Gutiérrez como de Cázares, debido a que no estaba comprobada la existencia del cuerpo del delito. Meses después, el tráfico de drogas se incorporó al Código Penal. Lo que sí va a pasar es que en el 1947, por un lado se aumentan las penas, el Código Penal va hacer que las penas que iban hasta los 7 años, más o menos si eras traficante de droga, de los 6 meses a los 7 años, en los 30, para 1947 lo van a alargar hasta 10 años. En 1947 también se contempló la idea del delito de proselitismo de drogas. Ya estaba castigado el tráfico, el consumo, pero esta idea del proselitismo era que los traficantes tenían la idea de promover las drogas. Con estas medidas empieza la guerra y la cocaína en México se convierte en una sustancia costosa y pasa desapercibida durante las siguientes décadas. Si pudimos aprender a usar las sustancias y a tratar la cocaína como un objeto que produce corrupción, codicia, enredos, violencia, también podemos aprender a usar la cocaína de manera responsable como una sustancia que nos ayuda a sobreponernos del dolor, a tener un acercamiento diferente, una exploración diferente de nuestras formas de placer, en lugar de todos estos hechos absurdos que aprendimos por una serie de prejuicios racistas, clasistas, que nos fueron volviendo una sociedad que no queríamos ser.
UAA TV presentó. ¿Realizaste tu prueba en el Centro de Detección COVID-19 de la UA y resultó positiva? Ahora podrás solicitar orientación a distancia de forma gratuita. A través del WhatsApp 449-910-8444, pasantes de médico cirujano, fisioterapia y nutrición, asesorados por profesionales, te proporcionarán el manual de autocuidado para personas positivas a SARS-CoV-2. Y tendrás la opción de solicitarles orientación médica gratuita por este mismo medio de contacto en un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. También se te brindará información que te permita identificar signos de alerta para acudir a recibir atención médica. Con ello, la UA te brinda un servicio integral y contribuimos a evitar la propagación de la COVID-19. Enseguida, programas especiales. Este programa es clasificación A. Contenido apto para todo público. UAA TV presenta. Los archivos personales son parte de la historia de un individuo. En las cartas, fotografías, escritos y documentos, podemos conocer aspectos de ese ser humano, pero también nos permite saber cuestiones ideológicas, sociales, económicas y políticas de su entorno, lo que significa una gran riqueza cultural para las generaciones presentes y futuras. El conocimiento del pasado, sus cambios y repercusiones en la actualidad, posibilitan a las sociedades tener un mejor entendimiento de su realidad. Es por eso que existen en el mundo una inmensa cantidad de archivos históricos. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde sus antecedentes que datan del siglo XIX, cuenta con documentación que da muestra de su aportación histórica en la entidad. Este valioso material está a cargo del Departamento de Archivo General e Histórico. Tal vez muchas personas no conocen cómo funcionan los archivos, pero la universidad tiene un archivo administrativo que contiene todos los papeles que se generan diariamente del manejo interno de la universidad, tanto académico como administrativo, y ese es un archivo pues general, ¿verdad? También tiene un archivo histórico, que es el archivo que contiene toda la historia de la universidad, desde las actas de 1876 del Instituto de Ciencias hasta el presente, con personajes, alumnos, maestros, currículums. Como institución de educación, la UAA otorga especial importancia a los archivos, pero no solo a los que competen a la historia de quienes se han formado en sus aulas, sino también el de personas que, de alguna manera, han dejado huella en la sociedad. Es por ello que desde el año 2012, esta casa de estudios abrió las puertas de la bóveda Jesús F. Contreras, un espacio construido en las instalaciones del campus central de la universidad, que tienen características especiales para conservación de documentos y objetos en ambientes controlados. Desde su creación, la bóveda alberga los fondos personales de ilustres personajes con la finalidad de resguardar, preservar y difundir los archivos de representantes de la cultura, la escritura, el arte y la historia, tanto local como regional y nacional. Es un espacio que se construyó alrededor del 2010-2011, precisamente para recibir un primer fondo personal que fue el más
importante que tenemos, ¿verdad?, que es el de el escultor aguascalentense Jesús F. Contreras. Entonces, lo que hace diferente a esta bóveda es que no contiene documentos generados en la universidad ni de administración. Son documentos que se generaron en familias, que se generaron en personas, en sus trabajos cotidianos y que en algún momento nos los vinieron a donar a la universidad y se encuentran aquí en resguardo. A partir de la primera donación, la bóveda recibió fondos del guionista y escritor Jesús F. Elizondo, al igual que del arquitecto Carlos Contreras Elizondo. A través de los años, se ha incrementado el acervo de este lugar, con donaciones de personas que desinteresadamente le confían a esta universidad fondos personales o de familia, con la plena confianza de que les dará un destino que aporte conocimiento a quienes lo consulten, ya sean estudiantes, investigadores o personas de la sociedad que lo soliciten. Más adelante empezaron a llegar otras donaciones. Tenemos el fondo de Alfonso Esparzoteo, el músico y compositor aguascalentense, que lo donó la familia. Tenemos también los papeles, por ejemplo, del maestro Oscar Malo Flores, que es el que compuso el himno universitario y que inició la tuna, ¿verdad?, la estudiantina del Instituto de Ciencias en 1965. Tenemos también de algunos otros personajes locales, por ejemplo, el maestro Arturo Silva Ibarra, que colaboró en la universidad por muchísimos años. Él ha donado continuamente cosas muy valiosas de su familia, como libros del siglo XIX que eran de su madre y documentos de la universidad, y donó hace muy poco el testamento de Melchor Ocampo, que resultó ser amigo de su tío tatarabuelo, y decidió que en lugar de tenerlo en la familia, lo iba a traer a la universidad para su consulta e investigación. Este acervo actualmente cuenta con 59 fondos personales que han sido entregados a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de los cuales ahora son 19 mujeres, siendo el archivo que pertenecía a Aurora Correa el de la primera escritora que forma parte de la bóveda, una mujer que nació en España y que a la edad de 7 años fue parte de los 500 niños que fueron acogidos por México en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas del Río, debido a la guerra civil que enfrentó el país europeo en cuestión. Aurora Correa, un personaje que a través de sus acciones aportó mucho a la sociedad. En evento llevado a cabo el 26 de noviembre de 2021, el hijo de la escritora, el doctor Juan Carlos Jáuregui, viajó desde la ciudad de Querétaro con su familia para entregar unas cajas que contienen documentos personales, manuscritos, poesía, obras de teatro, cuentos y notas, entre otros papeles pertenecientes a Aurora Correa, la gran mayoría inéditos. Documentos que quedarán en resguardo en la bóveda Jesús F. Contreras de la máxima casa de estudios de Aguascalientes. Pues vienen poesías que ella empezó a escribir desde 1946 y el último libro de poesías que tenemos es del 2007. Pues escribió toda su vida, escribió poesía, dejaba notas, ponía notas, cuando dedicaba un libro pues les preguntaba algo y lo personalizaba mucho, era muy profunda, era muy intensa, muy intensa. Hay muchas novelas que nunca se editaron, bueno, no sé muchas, hay varias novelas, varias obras de teatro, algunas se representaron. Ella estudió actuación en los años 50 en el IMBA y trabajó un tiempo en una compañía de teatro infantil, actuó. Y entonces escribía también muchas novelas. Hay una novela muy bonita, una obra de teatro, muy bonita que se llama Miserere, Negro Miserere, que narra sobre los crímenes que cometían con los negros en el sur de Estados Unidos cuando en los 60s. Y bueno, ahora con estas cosas que han pasado en la frontera, con el maltrato que le dan a los migrantes, este odio racista que se vive en el sur de Estados Unidos, pues me recordó mucho esa obra de teatro. Entonces, pues ese era el tipo de cosas que ella escribía. Escribe guiones de cine, le ayudaba mucho al director Alejandro Galindo, entonces ahí viene un guión que escribió con él
de Martín Cortés, el primer mexicano. Después hizo una versión distinta y también viene mucho material de sus notas personales. Sabía yo que nos estábamos encontrando con un fondo muy especial y lo pudimos constatar el día que llegó el señor Juan Carlos Jáuregui aquí a la universidad con 5 cajas y también el momento que él sacaba cada cuaderno y se le salían las lágrimas porque sabía que estaba entregando el legado de su madre. Entonces realmente recibimos en ese momento, como con todos los demás fondos, recibimos un gran regalo de generosidad, en donde estas familias, incluida la de Aurora Correa, deciden donarlas a un lugar que va a poder cuidarlos, que va a poder catalogarlos y que los va a abrir a consulta pública en lugar de tenerlos en una cocina o en una recámara donde tal vez con el tiempo se van a perder. Actor fundamental para conseguir esta donación para la universidad es el doctor Biagio Grillo, quien cuando era estudiante de doctorado en su tesis de grado dedicada a investigar escritores que abordaban el tema de la Guerra Civil Española desde el punto de vista de un infante, fue quien optó por trabajar con una de las obras de Aurora Correa. Bueno, en mi investigación doctoral estuve enfocándome sobre la significación infantil de la guerra y en particular de las guerras civiles. Y entonces, como hice un estudio comparativo, necesitaba un autor, una autora, una novela que tratara desde esta perspectiva, con un registro infantil, la guerra civil en España. El libro titulado Cerezas, escrito por Aurora Correa, fue parte del material que este investigador utilizó para su trabajo doctoral, situación que le llevó a contactar a la familia de la escritora, la cual le permitió el acceso a su archivo personal. En su viaje a la ciudad de Querétaro, Biagio Grillo fue recibido por la familia de la escritora para mostrarle algunos ejemplos de la producción literaria de Aurora Correa, la cual era inédita en su mayoría. La sorpresa fue muy grata al constatar que eran dueños de una gran variedad de contenidos temáticos en hojas sueltas y piezas encuadernadas de manera casera, material que debería darse a conocer. Nos dimos cuenta que había mucho material narrativo inédito, ¿no? La autora tiene décadas de poesía, ella se asumía como poeta, pero nunca quiso ejercer este papel público de poeta, ¿no? Entonces, lo que realmente de ella se publicó es como muy poco, ¿no? Y bueno, y de ahí platicando con la familia, que bueno, sabemos que era algo muy emotivo para ellos, pero al final yo hice simplemente esa propuesta, que ese material se llegara a trasladar aquí, en la bóveda, ¿no? También gracias a la calidad del servicio que ofrece, la conservación, además, y para que esto pudiera ser objeto de investigación más allá de lo que ya había sido mi trabajo inicial. Han venido a buscarnos siempre gente que está en eso, en la literatura, y bueno, le han hablado a Juan Carlos con el interés de escribir sobre Aurora, y hay gente en Estados Unidos que se ha comunicado, hay gente como el doctor Biagio que nos buscó cuando estábamos en Alemania y hasta que nos encontró porque realmente quería hablar de la guerra de la niña Aurora Correa y cómo la vivió y cómo proyectó su vida en felicidad, no en tristeza, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí nos queda muy claro que la obra de Aurora dejó huella y ha repercutido en la gente que se dedica a esto y bueno, yo creo que tenemos pues esa obligación de poderlo compartir con los demás y que la gente que se dedica a esto pues también a su vez lo pueda replicar y pues sea más perdurable lo que nos ha dejado Aurora.
No exageres, Enzo. Sabroso y saludable. Gallos, ya está disponible la aplicación UAA MX en App Store y Play Store. Descárgala y entérate de todo lo que ocurre en nuestra universidad en la sección de noticias. Consulta el calendario de eventos para que no pierdas detalle de las actividades que la UA tiene preparadas. Con esta aplicación, tanto universitarios como visitantes podrán localizar los edificios y aulas. Contarás también con acceso a ECIMA, donde podrás revisar tus asistencias, colegiatura, calificaciones y Cardex. Todo desde tu dispositivo móvil. Conéctate con tu universidad. Tradición es México. Estás viendo programas especiales. Ciencia es esencia. Pili y el guardián enmascarado. Historia de las adicciones en México. UAA Noticias. Bisturí. Espacio Deutsche Welle. Espacio Deutsche Welle. Para conocer la esencia de un lugar, tienes que ir a sus mercados. Adéntrate en un viaje por el tiempo a través de personajes, colores, olores, sabores y tradiciones que forman parte de nuestra identidad. Diario de Mercados. No memes. La riqueza de los contenidos literarios era tal que el mismo Viallo se puso en contacto con la titular del Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora Marcela López Arellano, y sugirió contemplar la bóveda Jesús F. Contreras como un lugar idóneo para el destino del fondo personal de Aurora Correa. Y me contactó por correo, es decir, al archivo de la universidad, para decirme que había tenido la oportunidad de estar en Querétaro con la familia de Aurora Correa y que le había parecido que el material que tenían allí, los cuadernos, las libretas, las cartas, era muy importante pues, para la historia de la escritura de mujeres, del exilio, de muchas cosas. Entonces me puso en contacto con el señor Juan Carlos Jáuregui, que es el hijo de Aurora Correa. Iniciamos una comunicación por Zoom, por correo, por teléfono, y a lo largo de los meses logramos un acuerdo en el que él decidió que los papeles de su madre deberían estar aquí en la universidad, porque la universidad significó para su madre un espacio pues muy lindo de la ciudad de Aguascalientes, pero en especial Aguascalientes.
Para formalizar la donación a esta institución de educación superior, el 26 de noviembre del año 2021 se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con el único hijo de la escritora, el Dr. Juan Carlos Jáuregui, y las autoridades universitarias. La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de la Infoteca de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, evento en el que se mostraron algunos de los materiales recibidos, entre los que destaca la novela Cerezas, una de las publicaciones más importantes de Aurora Correa, que escribió en Aguascalientes cuando ella vivió en la entidad, y cuyo contenido expone la historia de una niña que vivió el exilio en un país que la acogió a pesar de su corta edad. Siempre estaba pensando en publicar Cerezas, la primera parte de su vida, muy complicada porque es el venirse de exiliada cuando era una niña de 7 años, entonces tenía complicaciones emocionales, ¿no? Un tema muy personal, y aparte lo tenía guardado. Me platicó historias del presidente Cárdenas, de cómo su relación con la señora Amalia, o sea, eso era lo importante, ¿no? Sin dejar de que tenía un gran conocimiento del lenguaje, y entonces eso pues hacía que fuera muy buena correctora de ella misma. Entonces iba editando, me permitió escuchar la Internacional, ¿no? Lo que ella escuchaba, cómo eran sus papás, de lo que recordaba. Platicamos, que siempre pasa así, pues cómo se van novelando, ¿no? las historias de una persona, porque ni ella misma ya tenía tantos recuerdos de su ciudad, de España, ¿no? Sí tenía muchos recuerdos muy vividos de cuando llegó a México. Las circunstancias en la vida de Aurora Correa le permitieron regresar a su patria. Sin embargo, su atracción y amor por México, el país que la acogió, la llevaron a decidir echar raíces en tierra azteca. Gracias a su personalidad y entusiasmo, se encaminó por el mundo de las letras. Su contacto con intelectuales de su época le dio la oportunidad de ser testigo y partícipe del movimiento del 68 en México. En esa época ella también participó en un grupo de artistas, escritores, en una brigada, y estuvo en la matanza de Tlatelolco. Le tocó vivir la matanza de Tlatelolco. Me acuerdo muy bien que me lo contaban, cómo lograron salvarse, y me narraba lo que después vi en la película Rojo Amanecer, no sé si se acuerdan, exactamente así. Hay un pequeño detalle en la película que no coincide, pero ese momento de cómo entran las guardias blancas a sacarlos de los departamentos y demás, ellos se salvan porque ya no eran estudiantes, ya tenían una cara de mayores, y entonces pues los dejan salir, ¿no? A través de los años, Aurora se desempeñó en varios puestos en su juventud. Ella estudió comercio y decidió abrirse paso sola en la Ciudad de México. Sus decisiones la llevaron a ser madre soltera, trabajadora y empoderada. Una mujer que dejó huella en un mundo donde los hombres tenían ventaja para ocupar los mejores puestos en el ámbito laboral. Pudo estudiar lo que en aquella época se llamaba como comercio, una preparación para secretaria, auxiliar de contaduría, sin reconocimiento oficial, y pues empieza ella a abrirse paso sola en la Ciudad de México, trabajando en diferentes empresas y así. Después, bueno, nazco yo, conocí a mi padre, nunca se casó con él, pero decide tener un hijo, y fue una mujer que luchó mucho por la igualdad de la mujer, o sea, realmente demostró esa lucha cotidiana de poder hacer las cosas sin necesidad de ser hombre. Ella trabajaba en Bancomer y logra ocupar uno de los puestos más directivos más altos dentro de la institución. Aurora Correa, desde muy joven, inició su acercamiento en las letras y la producción de textos. Recuerda a su hijo Juan Carlos, que constantemente se preparaba en el correcto manejo del lenguaje. Como parte de su faceta de escritora, colaboró con periódicos como El Día, El Nacional, Excelsior, Novedades y Siempre. La autora hizo una pausa en su creación literaria y fue cuando cambió su lugar de residencia a la ciudad de Aguascalientes. Aquí renació su interés por la palabra escrita.
Además, trabajó en diversas obras como correctora y escritora. Y su gran manejo del lenguaje, ¿no? Era una curiosa no sabía latín, pero siempre iba como que a la raíz de las palabras. Ella una vez me platicó que lo veía como familias, ¿no? Las palabras pertenecen a diferentes familias y eso te va dando cierto conocimiento. Y ella era muy buena, era muy dedicada, una mujer muy inteligente y que tenía pues gran bagaje. No estudió literatura, no estudió eso, pero ya tenía la experiencia del trabajo, había corregido muchas cosas culturales, ¿no? Y eso era lo que aporta su gran bagaje, ¿no? Y su conocimiento de la lengua. La escritora publicó varios libros, entre ellos Te beso, buenas noches, el cual dedicó a su primer nieto, Alonso Jáuregui Martínez, quien señala que la historia es impactante debido a las narraciones de vivencias de su abuela por su paso en diferentes orfanatos en su calidad de exiliada. Sin embargo, reconoce la gran cultura que distinguía a su abuela en todo lo que escribía, principalmente en su poesía. Su libro que me dedicó, Te beso, buenas noches, es un libro que me gusta bastante, es difícil de leer después de su muerte porque maneja esta forma de que durante el libro está leyéndole o contándole las historias de cómo vivió en los orfanatos a un niño. Entonces, acordarme de todas esas anécdotas, todas esas, verlas plasmadas en ese libro se me hace increíble. Me cuesta mucho trabajo leer sus poemas, la verdad, no es tan fácil, son palabras muy no comunes, por así decirlo. Pero yo creo que pues, el legado que se va a quedar aquí es impresionante, es enorme para una persona, como dice mi papá, que no estudió preparatoria en universidad tal cual. Llegar a ese nivel de escritura y de literatura y el conocimiento tan amplio que tenía del idioma es impresionante. De todo el material que realizó la autora a través de los años, no todo está publicado, por lo que es del interés de la familia Jáuregui Martínez que una institución tan prestigiada y comprometida con el arte y la cultura como lo es la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sea quien cuide y difunda la obra de Aurora Correa para que pueda ser aprovechada por las generaciones actuales y futuras. Desde 1946, estando ella en la secundaria, su gran mentora, la maestra Juana Sarr, que después forman una amistad increíble, la maestra todavía vive, pues la impulsa a escribir. Ella también dibujaba, pero su mayor creación fue la poesía y la escritura, y escribe una gran cantidad de poemas y una cantidad de novelas que muy pocas salieron a la luz, y es por eso que estamos aquí tan contentos de que todo el acervo que ella conservó pues pueda llegar a verse, que el público, que la gente, que los interesados puedan conocer su obra, su forma de pensar y demás. Por ahí del año 2003 tiene un problema de salud. Nosotros, yo soy su único hijo, vivíamos ya aquí en Aguascalientes desde tiempo atrás, y yo le dije, no, mamá, ya no puedo cuidarte en México y yo en Aguascalientes, piensa en venirte. Viene a vivir a Aguascalientes, vivía en un lugar muy precioso allá detrás del Hotel Andrea Alameda, en la Alameda, y renace. En Aguascalientes vuelve a surgir esta vena, se involucra en una gran cantidad de actividades, se involucra en mucho, y entonces Aguascalientes para ella fue así como el renacimiento. Y eso también, pues a mí me ilusiona mucho el poder dejar en su última morada toda su obra. Pero en realidad también por eso creo que es muy bonito que su obra escrita se mantenga en Aguascalientes, porque ya un poco más grandes, cuando se muda acá, ella revive en muchas cuestiones, y yo creo que le da una segunda oportunidad a convivir, a relacionarse, ¿no? Y pues es una segunda etapa con la que tenemos con ella. Actualmente, con la disponibilidad que tenemos, no solo de documentos en México, sino de todo el mundo,
pues creo que no hay límites para encontrar lo que estás buscando, ¿no? Entonces ojalá lo que estén buscando dentro de los escritos de mi abuela les pueda ayudar, tanto a las personas que quieren empezar a escribir teatro, poesía, novelas, muchas cosas que se nutran de diferentes fuentes, y es muy, muy grato que la Universidad de Aguascalientes lo esté haciendo y se lo proporcione a todo el mundo. Escritores, poetas, escultores, fotógrafos, científicas, hombres y mujeres que marcaron con sus creaciones parte de la historia de los lugares donde vivieron. Su legado ahora se encuentra en la bóveda Jesús F. Contreras de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un lugar cuya finalidad es proteger y difundir la diversidad de pensamientos por medio de las letras, las imágenes y los objetos que marcaron generaciones y seguirán impactando en las mentes de las personas cuya motivación sea conocer el pasado para transformar realidades y vivir en un mundo mejor. UAA TV presentó